En ocasiones, la curiosidad hace que nos metamos en situaciones complicadas, pero por lo regular no tienen consecuencias graves. Sin embargo, cuando hablamos de cosas obscuras y paranormales, el precio a pagar puede ser lo más caótico que podamos llegar a pasar en nuestras vidas. Lo que le pasó a la persona de esta historia no solo demuestra este punto, sino que también nos deja una valiosa lección, un aprendizaje para entender que en este tipo de cosas uno no debe de meterse en cosas que no nos conciernen. Soy un hombre de realidades simples, un reloj checador, el ruido de la maquinaria y el silencio del camino de regreso. O al menos así era antes de que la noche me mostrara su verdadera cara y me obligara a abandonar todo lo que conocía. Todo empezó ya hace varios años, a mediados de octubre, cuando el aire se vuelve más frío y los días parecen hacerse más cortos. Cada madrugada, al terminar mi jornada y manejar de regreso a casa en mi auto viejo, veía a una mujer en el mismo punto del camino. Era un tramo solitario, una curva cerrada donde los cerros parecen inclinarse sobre la carretera como si quisieran cerrarla. Ella siempre caminaba por la orilla, vestida con una ropa blanca y limpia que brillaba de una forma extraña bajo la luz de mis faros. Me parecía increíble que alguien caminara por ahí a esas horas. No hay casa cerca, ni paradas de camión, ni siquiera una lámpara de alumbrado público que le sirviera de guía. Pero su paso era constante y tranquilo, con una seguridad que no encajaba con la soledad del monte. Durante las primeras noches intenté ignorarla. Pensé que tal vez era alguna mujer de los ranchos lejanos que salía a trabajar temprano, o quizás alguien que buscaba transporte y que, al ver mi coche destartalado, prefería no pedirme el aventón. Sin embargo, conforme pasaban los días, el detalle de su ropa me empezó a inquietar. En una zona tan llena de polvo, hollín y lodo, su vestimenta siempre estaba impecable, de un blanco que dolía la vista. Además, nunca parecía cansada. Sus hombros estaban rectos y su mirada siempre fija hacia el frente, ignorando por completo el ruido de mi motor al pasar por su lado. La curiosidad es una trampa muy peligrosa en estos lugares. Terminó por vencerme una noche de jueves. Antes de alcanzar el punto donde solía aparecer, apagué las luces de mi coche y me detuve a una distancia segura, aprovechando la luz de la luna porque con ella podía ver el contorno de las cosas. La vi aparecer como de la nada, caminando con esa misma calma. Esta vez, al llegar a una vereda apenas marcada que subía hacia lo alto del cerro, se desvió de la carretera. Bajé del auto con el corazón acelerado. No sabía qué buscaba. Quizá solo quería entender quién era esa mujer o qué hacía en medio de la nada. La seguí a pie, cuidando de no pisar ramas secas. El camino era muy empinado y estaba lleno de matorrales y nopales que se veían como sombras negras y espinosas bajo la luz lunar. Ella, con una agilidad sorprendente, como si no tocara el suelo, mientras yo apenas podía recuperar el aliento. Finalmente llegó a un pequeño espacio despejado en la cima, una especie de explanada natural rodeada por piedras grandes. Se detuvo justo al centro. El silencio en ese lugar era tan profundo que me asustaba. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni el eco de la zona industrial. De pronto, la mujer hizo algo que me heló la sangre y me dejó clavado en mi escondite. Se agachó de una forma poco natural, doblando la espalda, como si no tuviera columna vertebral. Llevó sus manos hacia la parte trasera de su nuca. Sus dedos, que ahora se veían más largos de lo normal, empezaron a hurgar en la base del cuello.
sin soltar un solo grito, empezó a jalar su propia piel desde la nuca hacia abajo. El sonido que hacía la carne desprendiéndose era horrible, como cuando alguien despega un parche muy grande, o como cuando se jala una prenda de ropa de cuero que está muy pegada al cuerpo. No salió ni una gota de líquido rojo, pero vi cómo se quitaba la piel de los brazos y el torso, como si se estuviera desvistiendo. Debajo de esa apariencia humana no había músculos ni venas. Lo que apareció fue una obscuridad densa, una sombra que parecía estar viva. Con una calma que me revolvió el estómago, la criatura terminó por quitarse la piel de las piernas y, por último, se llevó las manos a la cara, se arrancó el rostro por completo y lo dejó caer sobre una piedra plana. Lo que quedó ahí parado frente a mis ojos era una entidad que solo había escuchado en los cuentos de terror de mi abuela. Era una figura delgada que parecía hecha de carbón. La criatura dobló su propia piel humana con mucho cuidado, como quien dobla un uniforme de trabajo, y la escondió debajo de una raíz gruesa de un árbol seco. Después, con un salto increíble, se elevó por encima de los cerros. Se convirtió en una bola de fuego azul que salió disparada hacia el cielo, perdiéndose entre las nubes. Me quedé paralizado, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones y que el corazón me iba a estallar. No sé cuánto tiempo estuve ahí escondido, pero cuando logré reaccionar, corrí hacia mi coche tropezando con las piedras. Manejé a toda velocidad hacia mi casa, sintiendo que algo me perseguía en la oscuridad. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada vez que las ramas de los árboles rozaban mi ventana, sentía que era ella que había ido a buscarme. Al día siguiente, el sol me dio una falsa sensación de valentía. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de las horas extras y de mi imaginación jugándome una broma muy macabra. Para distraerme, salí de casa y fui a la tienda del pueblo a comprar algo para comer. La tienda es un sitio donde todos se enteran de todo. Es un lugar muy ruidoso y lleno de gente. Pero al entrar, el mundo se quedó en silencio. Ahí estaba ella, recargada en el mostrador, platicando de lo más normal con la dueña del local. Llevaba la misma ropa blanca, impecable, y su piel se veía suave y perfecta, como si nunca se hubiera desprendido de ella. Me quedé helado en la entrada, sin saber si correr o esconderme. La mujer se veía tan humana, tan común, que por un momento dudé de mis propios ojos. Intenté actuar como si nada pasara. Agarré un par de latas de comida y caminé hacia la caja sin levantar la mirada, tratando de ocultar el temblor de mis manos. Pero cuando estaba por pagar, ella se dio la vuelta y lentamente me miró directo a los ojos. No había visto su mirada. Sus ojos tenían un brillo extraño, una profundidad que me recordaba a la oscuridad que vi en el cerro. Ella me saludó por mi nombre, aunque nunca nos habíamos presentado. Me dijo que me veía cansado, que las ojeras delataban que no había dormido bien. Su voz era tranquila y melodiosa, pero yo sentía que cada palabra llevaba un peso oculto. Me recomendó con una sonrisa que tuviera mucho cuidado al andar por los caminos de la noche. Dijo que hay cosas que no deben de ser vistas y secretos que es mejor dejarlos enterrados, porque la gente curiosa suele pagar un precio muy alto por lo que encuentra. A partir de ese momento, el miedo dejó de ser un sentimiento y se convirtió en una presencia física que me apretaba el pecho. Al llegar a mi casa, cerré la puerta con 3 vueltas de llave y me senté en la penumbra de la sala,
tratando de asimilar que la mujer que vi en la tienda y la criatura que vi en el cerro era el mismo ser. Esa noche fue la última vez que puse un pie fuera de mi casa después de que el sol se ocultara. La idea de volver al trabajo de noche se me hizo imposible. Pensar en manejar por esa carretera, en pasar la curva donde ella se aparecía, me provocaba un temblor que no podía controlar. Nunca más volví a mi trabajo. El miedo se había instalado en mis huesos de tal manera que el simple hecho de pensar en estar fuera de mi casa cuando cayera la tarde me quitaba el aliento. Han pasado años desde aquella madrugada y aunque la gente del pueblo ya casi no se acuerda de quién era yo, no puedo olvidar lo que vi. A veces los vecinos me miran con lástima cuando me ven comprando lo necesario en la mañana, siempre con prisa, siempre mirando al suelo. Creen que perdí la cabeza, que el encierro me secó el juicio. No saben que el encierro es lo único que me mantiene con vida.